Una de las preguntas que se realizan muchas de las personas que están interesadas en aprender a programar con Java es ¿qué es JavaE? Bueno, para poder responder a esta pregunta, lo primero que tenemos es que situarnos en el contexto de lo que va a ser la utilización de JavaE, que es en el desarrollo de aplicaciones web. Una aplicación web pues es un tipo de programa que sigue lo que se conoce como una arquitectura o estructura de 3 capas, donde lo que es el programa se encuentra desplegado, instalado en un servidor central conocido como capa intermedia, programa al que los clientes acceden a través de un navegador, un browser, que lo que hace es interaccionar vía HTTP con esa capa intermedia. Esa interacción provoca que el programa se esté ejecutando y como resultado se envían unas respuestas a los distintos clientes. Por un lado, ese programa puede interaccionar con datos, sería lo que llamaríamos la capa de datos. Esta estructura, ¿por qué es así? Bueno, esto permite, al tener el programa centralizado en un único punto, en lo que es el servidor, pues cualquier actualización, cualquier modificación que queramos hacer de ese programa solo afectaría a esta máquina. No tendríamos, al no estar ejecutándose en cada una de las máquinas clientes, no tendríamos que notificar al cliente los cambios que hemos hecho en el programa para que tuvieran que instalarse una nueva actualización, etcétera, etcétera. Sino que directamente ellos, cuando accedieran vía HTTP a nuestra nueva versión del programa, pues ya verían los cambios realizados. Todos los requerimientos, además, que se quieran solicitar al hardware para que cierto programa pueda ejecutarse, que si tiene que tener máquina virtual, etcétera, etcétera, se le va a pedir solo a este equipo de la capa intermedia. Los clientes lo único que necesitan es, pues eso, un navegador que sea capaz de interaccionar con el programa a través de HTTP. Esa interacción, pues, implica que desde el navegador lanzamos una petición, lo que se conoce una petición HTTP, que lleva pues una identificación de lo que es el recurso dentro de la capa intermedia o el programa que queremos ejecutar y una serie de parámetros que pudiera necesitar dicho programa. Al ejecutarse el programa, como respuesta siempre se va a enviar al cliente una respuesta HTTP que también va a incluir, como en la petición, una cabecera y un cuerpo. Y lo más destacado, ya sabemos, es que esos clientes lo que van a recibir son navegadores HTML. Bien, ese es lo que, digamos, una de las misiones de los programas de las aplicaciones web, construir HTML que va a ser enviado en el cuerpo de la respuesta para que lo pueda interpretar el navegador y, presentar los resultados que se han generado como respuesta a la ejecución de ese programa que ha sido solicitado a través de la petición. Entonces, este mecanismo siempre es así. El navegador lanza una petición, una llamada a un programa, este programa se ejecuta y como respuesta se envía un bloque HTML con los datos resultantes de esa ejecución. Bien, pues con esta pequeña introducción ahora ya podríamos empezar ya a hablar estrictamente de lo que es JavaE. Porque JavaE no es más que un conjunto de librerías, especificaciones para la creación de este tipo de aplicaciones web que acabamos de hablar. Las aplicaciones web basadas en Java. Java tiene otros estándares como Java estándar, Java ME, pero JavaE concretamente contiene todo lo necesario para poder crear este tipo de programas que se van a estar ejecutando aquí, dentro de la capa intermedia. Las tecnologías que nos proporciona, que incluyen JavaE, además de, lógicamente, el lenguaje Java, pues son, o podríamos dividirlo en dos grupos. Serían, por un lado, los componentes, que son los bloques funcionales que nos proporciona JavaE para construir nuestra aplicación. Y esos bloques funcionales, pues tenemos tres tipos. Servlet, que son un tipo de objetos que nos proporciona JavaE para poder crear pues, lo que digamos la gestión de las peticiones de la aplicación. Es decir, uno de los tipos de componentes que vamos a poder construir a través de JavaE son los servlet. Por otro lado tenemos las Java Server Page, que son pues unos archivos de texto, no son objetos Java, sino son archivos de texto, dentro de los cuales podemos combinar HTML y también bloques de código Java. Resultan muy cómodos para esas tareas que hemos comentado antes que van a realizar las aplicaciones web de generación de HTML para ser enviado al cliente. Y por otro lado tenemos otro tipo de componentes, los llamados Enterprise Java Bean o EJBs, cuya función principal es encapsular lo que llamaríamos la lógica de negocio de la aplicación. Es decir, dentro de una aplicación web, como una aplicación cualquiera, hay una parte que interacciona con el cliente y otra parte que interaccionaría pues, con los datos, accediendo a la base de datos, haciendo búsquedas, inserciones y demás.
Eso, para hacer esas tareas, Java nos proporciona un tipo de componente especial conocido como el Enterprise Java Bean. Por otro lado, otra de las tecnologías que forman parte de Java son los llamados servicios, que son pues eso, una serie de clases también de librerías de apoyo a los componentes, es decir, que van a ser utilizadas básicamente por los componentes pues, para poder realizar diferentes tareas, como por ejemplo pues, el acceso a datos, gestión de transaccionalidad. Hay algunos servicios incluso que no necesitamos usar ningún API para poder hacer uso de ellos, valga la redundancia, sino que ya van implícitos en lo que sería el entorno de ejecución. Y es que nuestras aplicaciones Java E, aquí ves los 3 tipos de componentes que hemos comentado, pues para que se ejecuten necesitan que haya un software por debajo. Es lo que llamamos, lo que se llama el contenedor. El contenedor, pues eso, es un software, un entorno de ejecución que proporciona todo lo necesario para que los componentes se puedan ejecutar. Tenemos por un lado el contenedor web, que sería el responsable de la ejecución de los componentes tipo Servlet y JSP, que como ves son los que interaccionan con la parte cliente, que estaría aquí. Y por otro lado tenemos un contenedor EJB, que es un software encargado de gestionar el ciclo de vida y la ejecución de los Enterprise Java Bean, que serían los encargados de interaccionar pues, con la capa de datos que estaría por este lado. Esos 2 componentes principales, o sea, esos 2 elementos software, contenedor web y contenedor JB, formarían parte de un software superior conocido como servidor de aplicaciones. Los servidores de aplicaciones, que los habremos oído nombrar en alguna ocasión, pues son digamos, unas aplicaciones, unos programas sobre los que se ejecuta nuestra aplicación Java E. Una aplicación Java normal necesita para poderse ejecutar, por supuesto, un sistema operativo, la máquina virtual Java y nada más. Pero en el caso de una aplicación Java E, que está formada por esos componentes Servlet, JSP, Enterprise Java Bean, pues requiere de una serie de elementos funcionales, de una serie de servicios que se los va a proporcionar el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones, pues hay muchos tipos, muchos, digamos, marcas, por decirlo de alguna manera. Aquí tienes algunos de los más conocidos, como por ejemplo el servidor de aplicaciones WebLogic, de Oracle, Wi-Fi de JBoss, Tomcat de Apache, WebSphere de IBM. Todos ellos son marcas de productos servidores de aplicaciones compatibles con Java E. Cuando uno construye una aplicación Java E, no tiene que pensar en qué servidor se va a ejecutar, porque si son todos compatibles con Java E, la misma aplicación funcionará en un servidor o en otro. Otro elemento importante, otro actor, digámoslo así, dentro de esta interacción entre cliente, servidor, las aplicaciones Java E, etc., es el llamado servidor web. Los servidores de aplicaciones son los responsables de que la aplicación Java E se ejecute. Pero para que se ejecute una aplicación, hemos dicho que los clientes tienen que enviar peticiones HTTP. ¿Quién gestiona esas peticiones? Pues no es el servidor de aplicaciones, sino digamos, un software adicional que funciona, digamos, integrado muchas veces con el servidor de aplicaciones, otras veces están separados, pero funcionan conjuntamente, que es el llamado servidor web. El servidor web es el que dialoga HTTP con el cliente. Recibe la petición, la interpreta y a partir de ahí ya le notifica al servidor de aplicaciones pues qué tiene que hacer. Pues si han solicitado desde el navegador la ejecución de una aplicación, una parte de alguno de los componentes que forma la aplicación Java E se lo notifica al servidor de aplicaciones pues para que la ponga en marcha, la ejecute y cuando esa aplicación ya genere unos resultados, el servidor de aplicaciones se lo deberá devolver al servidor web para que éste monte la trama HTTP, es decir, ese HTML que normalmente generan las aplicaciones, se lo entrega al servidor web para que lo meta dentro del cuerpo de la respuesta y pueda ser enviado al navegador cliente. Hay muchos tipos también de servidores web, pues están el servidor web Apache, el Internet Information Server de Microsoft, Lotus Domino de IBM, bueno, pues hay muchas marcas también. También los servidores de aplicaciones que hemos comentado anteriormente, estos 4 llevan integrados ya un pequeño servidor web, pues para que con ese producto, digamos, puedas tener ambas funcionalidades.